El Sistema Informativo de Canal 1 presenta CMI Última Emisión. Crece desempleo y ya es el más alto en la última década. Andy propone reforma laboral. Cúcuta, la ciudad donde más creció el desempleo. ¿Quién tuvo la culpa por error de fotos de Duque en la ONU? Cae general de inteligencia y partidos dicen que no es suficiente. Estados Unidos respalda denuncia del gobierno colombiano y Maduro dice que Duque quiere guerra con mentiras. Caso Arias a revisión de la Corte Constitucional. Graves disturbios en la Universidad del Atlántico. Identifican infiltrados en protesta. Presidente del Perú disuelve parlamento y llama a elecciones. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Noticia en desarrollo en CMI. Grave crisis en Perú. El presidente Martín Vizcarra disolvió el Congreso y convocó elecciones parlamentarias y la respuesta de los congresistas fue suspender a Vizcarra y nombrar a la actual vicepresidenta Mercedes Arauz como presidenta en funciones. A esta hora se desarrollan fuertes movilizaciones en la Plaza Bolívar frente al Parlamento peruano. El caos se desató en las calles de Perú tras una jornada de detención que comenzó en la mañana de hoy, luego de que el presidente Martín Vizcarra presentó una moción de confianza en el Congreso para convocar a nuevas elecciones. Pero como su moción no fue debatida, disolvió el Parlamento y llamó a un proceso electoral con el objetivo de poner fin a la crisis política que lo enfrentaba con la oposición dominada por el fujimorismo. He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República. Esta decisión provocó un revuelo dentro del Congreso, donde presentaron una moción de vacancia para Vizcarra, quien fue suspendido de su cargo y juramentó como nueva mandataria de Perú la vicepresidenta Mercedes Arauz. Mantengo mis principios y estoy asumiendo temporalmente la presidencia de la República, por lo menos respondiendo a que el presidente Vizcarra ha fallado al no haber cumplido con 3 artículos constitucionales y según el artículo 117 ha incurrido en causal por grave infracción constitucional. La moción para suspender al mandatario por un año fue aprobada por unanimidad en una sesión a la que asistieron solo 86 de los 130 parlamentarios, en su mayoría del partido fujimorista Fuerza Popular, que es la actual colectividad hegemónica del legislativo. Pero la solución para una crisis como esta no son las ofertas irresponsables o populistas de pretender que todo se arreglará con la disolución del Congreso, una disolución forzada. La crisis desatada por este choque de poderes generó una enorme ola de protestas frente al Parlamento, donde miles de personas se alzaron para exigir una pronta solución. En noticias de Colombia, el desempleo subió al 10,8%. Esta es la cifra más alta de la década, según los reportes del DANI. Empresarios y gremios ya piden una reforma laboral. El desempleo en agosto se ubicó en 10,8%, la cifra más alta desde 2010, cuando el indicador se ubicó en 11,2%. La tasa de desempleo nacional para el mes de agosto pasa del 9,2% en agosto del 2018 al 10,8%. Colombia tiene que lograr tener desempleo por debajo del 10%. Para nosotros es muy importante que sean cifras de un solo dígito. No solamente ha crecido la cifra en desempleo en ese sentido a manera general, sino que está creciendo en 18 de las 23 principales ciudades del país. El desempleo urbano se ha disparado al 11,4%. El mejor antídoto contra el desempleo es el crecimiento económico. Y estamos creciendo muy por debajo del potencial nuestro. Nuestra expectativa este año es que la economía crezca 3,3, un dinamismo más alto durante la segunda mitad de este año, y eso debería generar que la dinámica de generación de empleo y por ende que la tasa de desempleo pues sea más favorable para los ciudadanos.
En el país hay 562.000 personas menos ocupadas. En 2018 había 22,6 millones, mientras que este año se reportaron 22,1 millones. Que la próxima sesión de la Comisión Permanente de Concertación se dedique exclusivamente a analizar el tema de empleo. En el caso de los hombres, se reportaron 13 millones de ocupados. Un año atrás se registraron 13,1 millones, lo que muestra que hay 84.000 hombres menos ocupados. En el caso de las mujeres, hoy se reportan 9 millones de ocupadas, mientras que un año atrás el indicador se ubicó en 9,5 millones, es decir, hay 478.000 mujeres menos ocupadas. En la industria manufacturera el nivel de ocupación pasó de 2,8 a 2,5 millones, es decir, solo en este sector hay 288.000 personas menos ocupadas. En hombres la tasa de desempleo llegó a 8,1% desde el 7,4% del año pasado. En el caso de las mujeres, el indicador se ubicó en 14,4% desde el 11,5% de 2018. La tasa de desempleo en jóvenes pasó de 16,4 a 17,7%. Entre tanto, la tasa de desempleo de migrantes se ubicó en 19,9%. Quito es la ciudad con mayor tasa de desempleo con un 18,1%. Cúcuta es la ciudad donde más creció el desempleo en el último mes. Una de las causas es la migración venezolana. El aumento en 3 puntos de la tasa de desempleo durante la última medición del DANE para Cúcuta, que la ratifica en el segundo lugar en el país después de Quibdó. Para el comercio organizado de la ciudad, el índice de desocupación es muy superior al oficial. El DANE dice que son el 16,5, pero sabemos en la percepción que el desempleo en la ciudad de Cúcuta no es del 16,5, sino del 18% más. Es importante políticas empresariales que ayuden a disminuir este gran porcentaje, que no por nada pues es el segundo departamento, la segunda ciudad en el país con el mayor número de desempleo. Para la alcaldía de Cúcuta hay 2 factores que han incidido en los últimos meses en el incremento en la tasa de desempleo. Que sigue el aumento del número de desempleados en la ciudad y de informales debido a la migración de Venezuela, que nos sigue atacando todos los días, al igual que el retorno de los colombianos que estaban viviendo en Venezuela. Y el segundo, que no ha habido ningún impacto con las 50 medidas tomadas por el gobierno hace 5 meses. En Cúcuta la población económicamente activa son 419.000 personas. Hay ocupadas 350.000, desocupados 69.000 y trabajando formalmente hay 93.000. La informalidad supera el 70%, mientras que la pobreza extrema llega al 10,2%. Tras los errores en el informe que presentó el presidente Duque ante Naciones Unidas, en el que denunció la presencia del ELN en Venezuela, hoy fue llamado a calificar servicios el jefe de inteligencia y contrainteligencia de las Fuerzas Armadas. El general Osvaldo Peña Bermeo abandona las filas del ejército después de presentar su solicitud de retiro y asumir la responsabilidad en los errores del documento presentado por el presidente Iván Duque en la Asamblea General de la ONU. El oficial era el jefe de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares y uno de los responsables de la elaboración del documento solicitado por el gobierno para comprobar ante la comunidad internacional la presencia del ELN en Venezuela. El documento fue cuestionado por esta fotografía, que según el gobierno probaba la presencia del ELN en el estado Táchira y que en realidad habría sido captada en el departamento del Cauca. El general Peña también había sido comandante de la 7ª Brigada y de un equipo de fuerzas especiales. Según un funcionario del alto gobierno consultado por CMI, el único responsable por los errores en el dossier contra el gobierno de Maduro por su apoyo a grupos armados es la Oficina de Inteligencia y Contrainteligencia de las Fuerzas Militares. El general Osvaldo Peña, jefe de inteligencia y contrainteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares, y que fue llamado hoy a calificar servicios, así como sus más cercanos colaboradores, son los únicos responsables por los errores de las 4 fotografías de las casi 200 con las cuales fue ilustrado el dossier contra Nicolás Maduro. Hace menos de 2 meses, el general Peña fue encargado por el gobierno de preparar el informe que presentó el presidente Iván Duque ante Naciones Unidas y la OEA, denunciando el apoyo del régimen bolivariano de Venezuela al ELN y al reducto de disidentes de las FARC. Este dossier de 128 páginas. La oficina del general Peña recogió toda la información que los servicios de inteligencia habían recopilado en los últimos años sobre los vínculos de Maduro y sus colaboradores con las bandas narcotraficantes y de terroristas de Colombia. Todas las informaciones obtenidas por fuentes abiertas y por fuentes cerradas estaban apoyadas por fuentes humanas y por fuentes técnicas y corroboradas por los distintos organismos de inteligencia. Los errores se presentaron cuando las pruebas escritas del dossier debían ser ilustradas con fotografías que los técnicos de inteligencia califican como de contexto. Para hacerlo, se basaron en informaciones publicadas en medios nacionales e internacionales.
Las fotografías fueron tomadas sin consentimiento de su autor y las leyendas pretendían retomar publicaciones anteriores que corroboraban las denuncias. Pero en el caso de los niños que aparecen con integrantes del ELN hay 3 versiones. De Fundarredes, una, que dice que fue tomada la fotografía en Venezuela. De periodistas, que dicen que fue tomada en el Cauca, y de un exguerrillero que asegura que fue tomada en Nariño. La fuente del gobierno explicó a CMI que el mayor error fue el pie de foto, es decir, las leyendas que aparecen debajo de la foto fueron redactadas sin ningún rigor en el contexto. Pero el general Peña no será la única cabeza que vaya a rodar por esta confusión, aseguraron esta noche fuentes del gobierno a CMI. El presidente Duque también le impartió instrucciones al canciller para que retire las fotografías cuestionadas y lleve el informe de nuevo a la ONU, a la OEA, al Grupo de Lima y a los países del TIAR, porque las denuncias de la vinculación de Maduro con los terroristas y narcotraficantes son ciertas y sustentadas en pruebas irrefutables, dijo esta noche una fuente oficial a CMI. Congresistas de diferentes partidos consideran que la salida del general Osvaldo Peña, director de inteligencia de las fuerzas militares, no es suficiente para tapar lo que llamaron oso internacional del presidente Iván Duque. Lo que muestra el inmenso oso mundial de Duque es, primero, que no tenemos una inteligencia profesional y segundo, que se van contra el militar. Ese oso que hicieron cometer al presidente nada menos que ante la ONU es un error político y los errores políticos deben ser respondidos por los ministros civiles. Si esa es la inteligencia y esa es la forma en que ha venido desarrollando los informes y los sustentos de cada afirmación que hace el presidente, pues era lógico que se hubiera tenido que retirar de ese cargo. La responsabilidad política de semejante oso internacional no puede quedar en cabeza de un oficial de las Fuerzas Armadas que debe también obviamente responder. Ya habrá espacio para las responsabilidades personales y políticas a las que haya lugar. Por ahora no perdamos el foco de lo realmente importante y es que Colombia está bajo una grave amenaza, no solamente por una dictadura en el vecino país, sino apoyado por grupos al margen de la ley que se financian con el narcotráfico. Por ese tema con Venezuela, la información que presentó el presidente Iván Duque en las Naciones Unidas y que no corresponde a la realidad, los partidos de oposición ya anunciaron que van a presentar una solicitud de debate político en la plenaria del Senado. Por su parte, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que el jefe de Estado colombiano, Iván Duque, busca la guerra con mentiras. El presidente de Colombia fue una vergüenza, un bochorno en Naciones Unidas. Maduro también acusó a Duque de ser un títere mentiroso que solo busca la guerra. Iván Duque miente porque quiere una guerra, por eso miente. Miente porque es títere de Donald Trump. Y condenó de antemano posibles ejercicios militares en Colombia. Pedir una intervención gringa de Venezuela desde Colombia, nosotros diplomática y políticamente los rechazaremos. El líder chavista advirtió que no aceptará en Venezuela ningún grupo armado colombiano y en medio de sus cuestionamientos al dossier presentado por el gobierno, retó a Duque a compartirlo con Venezuela y además le exigió disculpas por las mentiras que supuestamente el líder colombiano llevó a la ONU. Estados Unidos respaldó las denuncias hechas por el presidente Iván Duque ante la Asamblea General de la ONU sobre la presencia de grupos armados en Venezuela, como el ELN y las disidencias de las FARC, que amenazan con desestabilizar la seguridad de toda la región. Al regresar a CMI Última Emisión, espere. Corte Constitucional revisará caso de doble instancia del exministro Andrés Felipe Arias. Seguimos en CMI Última Emisión. Por cuenta de una denuncia del senador Mauricio Gómez sobre la nueva concesión para manejar el turismo en el Parque Tayrona, esta noche se desató una fuerte discusión en el Senado cuando el expresidente Álvaro Uribe y el Centro Democrático se sintieron aludidos por los supuestos intereses en esa concesión. A la acusación del senador liberal Mauricio Gómez, de inmediato contestó el expresidente Álvaro Uribe. Dijo que el Centro Democrático no tiene interés en la concesión de turismo del Parque Tayrona. Por lo menos tiene que aprender uno que los payasos son para divertirse, no para pelear con ellos ni para replicarles. Si él cree que yo soy un payaso porque cumplo con mi trabajo, y eso fue lo que hice hoy, yo no lo he acusado a usted. Le voy a dar una copia de mi constancia y yo lo único que dije es que usted asistió a una reunión y usted la confirmó ahorita. Congresistas de la costa salieron en defensa de Mauricio Gómez. Me parece lamentable que cuando el rey se levanta, los súbditos enseguida
se ponen iracundos. Y el presidente del Senado llamó al orden. Es que aquí no podemos convertir esto en un campo de batalla, discúlpenme. Tiene la palabra, les agradezco buen comportamiento, les hago el llamado de manera respetuosa a todos. Y tras cerca de media hora de ofuscación, al final los ánimos se calmaron. La Corte Constitucional seleccionó para revisión la tutela de la Corte Suprema de Justicia que le negó la doble instancia al exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias. El exministro, condenado a 18 años de prisión por el escándalo de Agroingreso Seguro, busca que la Corte Constitucional le ordene a la Corte Suprema que le conceda la apelación de dicha condena. Recordemos que para el momento en que se falló su caso, aún no existía la doble instancia para los aforados condenados por la Suprema. El abogado del exministro aseguró que confían en que la Corte Constitucional encuentre que se violaron los derechos de Arias. No hay norma jurídica que permita el trámite, pero esa no es una razón jurídica ni constitucional ni legalmente válida para impedir que se tramite el derecho a la impugnación. Luego, la Corte Constitucional, si llega a tutelar los derechos del doctor Andrés Felipe Arias, seguramente va a pronunciarse sobre ese tema, cómo se tramitaría y ante quién se tramitaría esa impugnación. El tema le correspondió a la magistrada Diana Fajardo, quien junto a sus compañeros Alejandro Linares y Luis Guillermo Guerrero serán los encargados de revisar la tutela para determinar si hubo violación de los derechos del exfuncionario. En otros temas, en graves disturbios terminó una nueva movilización estudiantil en la Universidad del Atlántico. Militares dispararon al aire y la policía denunció infiltrados en la protesta. En disturbios terminó un plantón que al parecer inició de forma pacífica por los estudiantes de la Universidad del Atlántico en solidaridad con los estudiantes que resultaron afectados por la fuerza pública en Bogotá en las recientes manifestaciones. Ahí ve. Déjalo. En este video que circula en redes sociales se observa a miembros del ejército que llegaron al lugar de la concentración disparando al aire para defenderse de algunos encapuchados que se infiltraron en la manifestación y les apedrearon. Tenemos identificado a algunas personas que aprovechan estas manifestaciones para infiltrarse y agredir a la fuerza pública. Los encapuchados lanzaron papas explosivas y objetos contundentes como piedras a miembros de la fuerza pública. La policía entregó el balance de los disturbios. No tenemos personas capturadas por este evento. Los estudiantes de la Universidad del Atlántico también le reclamaron al gobierno el desmonte del ESMAD. Exigir el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios. Nosotros hemos visto a través de la historia cómo muchos compañeros han dado su vida a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, no solo estudiantes, líderes campesinos, líderes indígenas. La Universidad del Atlántico quedará custodiada por uniformados de la policía durante toda la noche. La Procuraduría le solicitará a un juez que reabra la investigación por la muerte de Alejandro Pizano, hijo de Jorge Enrique Pizano, testigo del caso Odebrecht. En 2018 la Fiscalía archivó el caso, dado que en su momento la entidad señaló que no hubo manos criminales en la muerte de Alejandro Pizano causada por ingerir una botella de agua con cianuro. Hasta aquí CMI Última Emisión. Mañana a las 11:30 de la mañana, CMI Primera Emisión. En el Canal 1 estamos llenos de ti.